Imagina estar en el corazón de Buenos Aires, en una ciudad llena de vida, historia y cambios. En medio de este bullicio, un joven de familia humilde, sin grandes lujos ni privilegios, se sentaba a reflexionar sobre el destino. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio, y sin saberlo, el mundo pronto lo conocería como el Papa Francisco. Pero, ¿cómo un hombre nacido en la Argentina se convirtió en la figura más importante de la Iglesia Católica? ¿Y cómo su vida hasta ese momento forjó a una de las personalidades más queridas y, a veces, controversiales del siglo XXI? Este es el fascinante viaje de Jorge Bergoglio, un hombre que desde su niñez tuvo que enfrentar desafíos personales y sociales, y que, con el paso del tiempo, se transformó en un líder con un mensaje claro, un llamado a la compasión, la humildad y el cambio en una iglesia muchas veces vista como anquilosada en su tradición. Hoy descubrimos cómo este sacerdote de origen italiano en el país sudamericano pasó de ser un joven estudiante de química a convertirse en el Papa que cambiaría para siempre la cara del Vaticano y el modo en que el mundo veía a la Iglesia Católica. Esta es la biografía del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Era el hijo de Mario José Bergoglio, un ferroviario italiano, y Regina María Sibori, una ama de casa de ascendencia italiana también. Desde muy joven, Jorge mostró ser un niño alegre, curioso y con una enorme energía. La vida no fue fácil desde el principio. Su familia, de clase media, enfrentó dificultades económicas, algo que marcaría la vida de Bergoglio y lo haría entender de manera temprana la realidad de las desigualdades sociales. A los 21 años, Jorge Mario se enfrentó a una decisión que cambiaría por completo el curso de su vida. Después de un tiempo en la universidad, donde estudiaba química, sintió el llamado de la vocación religiosa. En 1958, decidió ingresar al seminario de los jesuitas. Fue un paso que sorprendió a su familia y amigos, pero que, a su manera, mostraba ya la personalidad de Bergoglio, un hombre dispuesto a seguir su corazón, sin importar los sacrificios. No fue un camino fácil. Durante su formación en el seminario, Bergoglio pasó por intensos momentos de reflexión y lucha interna. Como todos los que se sienten llamados a una misión trascendental, enfrentó dudas y retos personales, pero su determinación nunca flaqueó, y el joven que había crecido en una familia trabajadora y en un entorno humilde, pronto empezó a ganarse el respeto de sus superiores y compañeros. Bergoglio se formó como jesuita, una orden religiosa conocida por su rigor intelectual y su profundo compromiso con la educación y el servicio social. La Compañía de Jesús, como se la conoce formalmente, tiene una tradición de intelectuales y líderes que han influido en la historia de la Iglesia Católica. Los jesuitas también han sido conocidos por su énfasis en la justicia social y la defensa de los más desfavorecidos, algo que marcaría profundamente la misión de Bergoglio. A lo largo de los años, Bergoglio se convirtió en un sacerdote que no solo se enfocaba en la vida espiritual, sino que también entendía el impacto de la pobreza y las desigualdades en la sociedad. Su dedicación al servicio de los más necesitados, un compromiso que nunca abandonó, fue uno de los factores que lo diferenció de muchos de sus contemporáneos en el sacerdocio. Pero su ascenso en la jerarquía de la Iglesia no fue inmediato. Al principio, su trabajo se desarrolló en Buenos Aires, donde se destacó como confesor y director espiritual. El joven Bergoglio se ganó la reputación de ser un hombre sencillo y accesible, dispuesto a escuchar y ayudar a todos, independientemente de su estatus social.
Aunque era reconocido por su firmeza y disciplina en la formación de los jóvenes seminaristas, también se le valoraba por su capacidad para conectar con la gente común. La relación de Bergoglio con la gente fue un aspecto clave de su ministerio. Siempre rechazó el lujo y la ostentación, prefiriendo vivir de manera simple. Esta actitud marcó una huella que, años más tarde, sería uno de los sellos distintivos de su papado. A pesar de los peligros, Bergoglio nunca se apartó de su compromiso con los más necesitados. En su rol de provincial, tuvo que tomar decisiones difíciles, a menudo enfrentándose a las tensiones entre la lealtad a su orden y su deseo de proteger a los inocentes que sufrían bajo el régimen. A lo largo de los años, su nombre comenzó a sonar no solo en círculos eclesiásticos, sino también en los sectores sociales más amplios. Aunque su enfoque era más espiritual que político, el contexto de violencia y represión en Argentina hizo que su presencia fuera notable. En los años siguientes, Bergoglio continuó avanzando en la Iglesia. Fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y finalmente, en 1998, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, una de las posiciones más influyentes dentro de la Iglesia Católica en América Latina. Pero el ascenso de Bergoglio no fue solo político. A lo largo de toda su carrera eclesiástica, su enfoque en la humildad y el servicio continuó siendo su característica más prominente. Ya en el Vaticano, esta misma humildad sería la que lo definiría como el Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, el mundo entero estaba mirando al Vaticano, después de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, que marcó la primera vez en 6 siglos que un papa renunciaba a su cargo. La Iglesia Católica se encontraba ante una encrucijada. ¿Qué tipo de papa necesitaba la Iglesia en este nuevo siglo, marcado por la crisis de credibilidad y la creciente desconexión con la gente común? La respuesta llegó con una rapidez inesperada. En el segundo día del cónclave, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa. A partir de ese momento, el mundo conocería a un hombre cuya humildad y sencillez lo diferenciarían radicalmente de sus predecesores. El Papa Francisco había nacido. En su primera aparición como papa en la Plaza de San Pedro, la multitud quedó impresionada no solo por su carisma, sino por su estilo de liderazgo. Vestido con una sencilla sotana blanca, sin los lujos que tradicionalmente acompañan a la figura papal, el Papa Francisco rompió con las expectativas al pedirle a la gente que rezara por él. En un gesto simbólico, pidió a los miles de fieles presentes que oraran por él antes de que él rezara por ellos. Este simple gesto fue solo el comienzo de lo que sería un papado lleno de simbolismo. Desde el principio, el Papa Francisco dejó claro que no quería ser un líder distante. En lugar de vivir en los palacios papales, eligió quedarse en la Casa de Santa Marta, un hotel en el Vaticano que anteriormente había sido utilizado por los cardenales durante el cónclave. Su decisión de evitar el lujo y la pompa papal fue un claro mensaje de que su papado sería diferente. La elección de Francisco también sorprendió por el hecho de que era un papa de fuera de Europa, lo que rompió con la tradición de más de 1000 años de elegir papas del continente europeo. La elección de un papa latinoamericano, nacido en Argentina, fue vista como un paso importante hacia una mayor globalización de la Iglesia, que hasta ese momento había estado dominada por figuras de origen europeo. Desde su elección, el Papa Francisco se dedicó a una serie de reformas importantes dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, su papado no estuvo exento de desafíos. Desde el principio, enfrentó críticas tanto internas como externas. Algunos conservadores dentro de la Iglesia lo vieron como una figura que amenazaba el statu quo, mientras que otros lo aclamaron por su enfoque fresco y moderno. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue que el Papa Francisco había traído una nueva energía al Vaticano. Uno de los temas más importantes de sus primeros años fue la reforma de la Curia romana. La Curia, el gobierno central de la Iglesia Católica, había sido objeto de críticas durante años por su falta de transparencia, la corrupción interna
y su desconexión con los problemas reales de los fieles. El Papa Francisco decidió enfrentarse a esta institución tradicionalmente opaca y comenzar un proceso de reforma. En 2014, creó un grupo de cardenales asesores, conocido como el C9, con el objetivo de llevar a cabo reformas estructurales y mejorar la eficiencia del gobierno del Vaticano. A lo largo de los primeros años, el Papa Francisco también buscó un enfoque más pastoral en su ministerio. Se centró en temas como la misericordia, la justicia social, la pobreza y la protección del medio ambiente. En sus discursos, subrayó la importancia de la compasión hacia los más necesitados y destacó la necesidad de una iglesia que estuviera más cerca de las personas, especialmente de aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad. Uno de los momentos clave de su papado en términos de reformas fue la promulgación de la encíclica Laudato Si, en la que abordó el cambio climático y la crisis ambiental. En esta carta, el Papa Francisco llamó a una conversión ecológica y a un enfoque más responsable y sostenible hacia el planeta. Laudato Si recibió elogios de líderes mundiales, pero también generó controversia en algunos sectores. Sin embargo, el Papa Francisco nunca dudó en hacer escuchar su voz sobre estos temas cruciales para el futuro de la humanidad. Además de sus esfuerzos en la reforma de la Iglesia y en la defensa del medio ambiente, el Papa Francisco también trabajó en temas de relaciones interreligiosas. Se destacó por su acercamiento al Islam y al judaísmo, buscando promover el diálogo y la paz entre las diferentes religiones. En 2016, visitó Egipto, donde pronunció un discurso sobre la necesidad de la fraternidad humana y el rechazo de la violencia en nombre de la religión. Una de las características que más ha marcado al Papa Francisco ha sido su cercanía con la gente. Desde sus primeros días en el papado, dejó claro que quería una iglesia en salida, que se acercara a los márgenes de la sociedad, especialmente a los pobres, los inmigrantes y los desfavorecidos. Esta cercanía con las personas más vulnerables fue una de las razones por las que rápidamente se ganó el cariño y el respeto de muchos alrededor del mundo. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha visitado hospitales, cárceles y hogares para personas sin hogar. No dudó en ir a las zonas de conflicto, como en 2016, cuando viajó a la isla griega de Lesbos para encontrarse con los refugiados que huían de la guerra y la pobreza en Siria y otras partes de Medio Oriente. Su gesto fue visto como una clara expresión de solidaridad con los más necesitados y un llamado a la comunidad internacional para que tomara más medidas en la crisis de los refugiados. Una de las imágenes más icónicas de su papado ha sido su costumbre de saludar a los fieles de manera espontánea. A menudo, el Papa Francisco se mezcla entre la multitud en sus visitas, abrazando a los niños, visitando a los enfermos y simplemente escuchando a las personas. Esta cercanía, rara vez vista en líderes tan importantes, ha sido una de las principales razones por las que ha sido tan querido por muchas personas alrededor del mundo. Uno de los temas que más ha destacado en el papado del Papa Francisco es su enfoque en la misericordia. Desde sus primeras homilías como Papa, dejó claro que su misión sería la de transmitir el amor y la compasión de Dios hacia los demás. Este enfoque fue el eje central del Año Santo de la Misericordia, proclamado por Francisco en 2015. El Papa invitó a toda la Iglesia a reflexionar sobre la misericordia divina, una misericordia que no solo perdona, sino que también busca la sanación de las heridas más profundas del ser humano. Durante ese Año Santo, el Papa permitió que las puertas santas de las basílicas de Roma y de todas las catedrales del mundo se abrieran como símbolo de la acogida de la misericordia de Dios. Miles de personas acudieron a Roma para participar en esta experiencia espiritual única. La misericordia fue un tema recurrente en el papado de Francisco. A lo largo de sus discursos, insistió en que la Iglesia no debe ser un tribunal que juzga a los demás, sino un hospital de campaña para los que sufren, los que se sienten perdidos, los que tienen miedo de ser rechazados. Para él,
La Iglesia debe ser un lugar donde todos se sientan acogidos, sin importar sus errores o su pasado. El Papa también promovió una visión más inclusiva y pastoral de la Iglesia, en la que los divorciados y las personas en situaciones complejas pudieran encontrar un espacio de reconciliación, sin ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Esto se reflejó en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, 2016, un documento que abordó la familia, el amor, el matrimonio y las dificultades que muchas familias enfrentan en el mundo actual. El Papa Francisco invitó a la Iglesia a ser más comprensiva con aquellos que se encuentran en situaciones irregulares, resaltando la importancia de la misericordia en la pastoral familiar. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha sido un ferviente defensor del diálogo interreligioso, considerando los crecientes conflictos religiosos en el mundo, especialmente en el contexto de la violencia terrorista y los conflictos entre comunidades musulmanas y cristianas. El Papa ha buscado un puente de entendimiento entre las religiones. En 2014 viajó a Jerusalén, donde se reunió con el patriarca ortodoxo Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, para reforzar la unidad entre las tres grandes tradiciones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. La importancia de este encuentro no solo radicaba en la figura del Papa como líder de la Iglesia Católica, sino también en su capacidad para acercar a estas religiones, que a lo largo de la historia han tenido diferencias profundas. Otro evento importante en la construcción de puentes fue la histórica visita del Papa Francisco a Egipto en 2017, donde se reunió con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, y firmó una declaración conjunta sobre la fraternidad humana. Este gesto no solo mostró el compromiso del Papa con el diálogo entre cristianos y musulmanes, sino también su rechazo a la violencia religiosa. La imagen del Papa Francisco y el gran imán tomándose las manos fue un mensaje claro de paz y unidad entre las religiones. En 2019, el Papa también organizó una histórica cumbre sobre el diálogo interreligioso en Abu Dhabi, donde firmó un pacto con el gran imán de Al-Azhar. Este acuerdo subrayó la necesidad de promover la paz y la dignidad humana, y fue un paso importante en el proceso de acercamiento entre el cristianismo y el islam. Uno de los grandes compromisos del Papa Francisco ha sido su defensa de los derechos de los migrantes y refugiados. En un contexto de creciente nacionalismo y xenofobia, especialmente en Europa y América, el Papa se ha mantenido firme en su mensaje de solidaridad con aquellos que huyen de la pobreza, la violencia y la guerra. Desde el principio de su papado, ha pedido a las naciones que no cierren sus puertas a los refugiados y migrantes, sino que ofrezcan ayuda y apoyo a los más necesitados. En su encíclica Laudato Si, Francisco destacó la conexión entre el cuidado del medio ambiente y la solidaridad con los más pobres y vulnerables, muchas veces desplazados debido a la degradación del entorno. Su postura en defensa de los migrantes no se limitó solo a palabras, sino que se tradujo en acciones concretas. A lo largo de los años, el Papa ha animado a las parroquias y las comunidades católicas a acoger a los migrantes, ofreciéndoles asistencia y apoyo. Además, ha instado a los gobiernos a trabajar por soluciones a largo plazo para abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la guerra y la injusticia social. A pesar de su popularidad mundial, el Papa Francisco ha enfrentado críticas dentro de la Iglesia Católica. Muchos de los problemas internos que ha tratado de abordar incluyen la corrupción, el abuso sexual por parte de clérigos y el desorden financiero dentro del Vaticano. Enfrentarse a estas cuestiones no ha sido sencillo, y el Papa ha tenido que lidiar con una serie de desafíos políticos y eclesiásticos que a veces han obstaculizado sus esfuerzos de reforma. Uno de los aspectos más difíciles de su papado ha sido la lucha contra los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha condenado firmemente estos abusos y ha tomado medidas para sancionar a los culpables, pero las críticas han sido constantes. Muchos han argumentado que las reformas han sido insuficientes
y que la Iglesia necesita hacer más para garantizar que las víctimas reciban justicia. El Papa ha insistido en que la Iglesia debe rendir cuentas por estos crímenes y que la protección de los menores es una prioridad absoluta. Uno de los aspectos fundamentales de la vida y el papado del Papa Francisco ha sido su constante énfasis en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Desde sus primeros días como Papa, ha sido un firme defensor de los derechos de los pobres, los oprimidos y los marginados. Su compromiso con los más necesitados ha quedado claro en su constante denuncia de las estructuras económicas y sociales que perpetúan la pobreza. En su encíclica Evangelii Gaudium, 2013, el Papa Francisco denunció las políticas económicas que ponen a las personas por debajo del mercado, criticando un sistema económico global que, según él, favorece a los ricos mientras deja atrás a los pobres. El dinero debe estar al servicio de la persona humana, no al revés, dijo el Papa, y enfatizó que el capitalismo desmedido y la búsqueda incontrolada del beneficio personal eran responsables de una creciente desigualdad económica y social. El Papa Francisco también ha condenado la globalización que, en lugar de crear una mayor equidad, ha aumentado la brecha entre los ricos y los pobres. A través de sus discursos, ha llamado a una reforma radical del sistema económico mundial, instando a los líderes políticos y empresariales a tomar en cuenta las necesidades de los más vulnerables, en lugar de buscar solo el beneficio económico. En sus visitas a países de América Latina, África y Asia, el Papa ha puesto el foco en la pobreza y la exclusión social. En países como México, Filipinas y la República Democrática del Congo, el Papa Francisco ha hablado directamente con las comunidades más pobres, instando a los gobiernos y a las sociedades a luchar contra la injusticia y a construir un mundo más justo y equitativo. El papado de Francisco no solo ha sido notable por sus reformas estructurales, sino también por una especie de revolución cultural dentro de la Iglesia. Su enfoque pastoral, su cercanía con las personas y su deseo de una Iglesia más inclusiva han transformado la forma en que muchos ven la figura del Papa y el papel de la Iglesia en el mundo. Una de las características más visibles de esta revolución cultural ha sido su enfoque en los jóvenes. Desde su elección como Papa, Francisco ha hecho de la juventud una de sus principales prioridades. Ha organizado varios encuentros mundiales con jóvenes, los más conocidos siendo los Encuentros Mundiales de la Juventud, celebrados en diferentes partes del mundo. Estos eventos han reunido a millones de jóvenes de todas partes del mundo, brindándoles un espacio para expresarse, aprender y crecer espiritualmente. En 2018, el Papa convocó un Sínodo de los Jóvenes, un evento que puso en discusión los desafíos y las realidades que enfrentan los jóvenes en el siglo XXI. El Papa ha sido muy vocal sobre la necesidad de que la Iglesia sea un espacio de escucha activa y de acompañamiento para los jóvenes, reconociendo que las generaciones futuras son clave para el futuro de la Iglesia. La apertura a los jóvenes también ha estado acompañada de un enfoque en la mujer dentro de la Iglesia. Aunque el Papa Francisco no ha cambiado la posición oficial de la Iglesia sobre el sacerdocio femenino, ha sido un firme defensor de un papel más activo de las mujeres en la vida de la Iglesia. En 2016, nombró a la primera mujer en la historia del Vaticano como subsecretaria de la Secretaría de Estado, un paso simbólico hacia la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo eclesiástico. Además, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de la pastoral inclusiva, especialmente en lo que respecta a las personas LGBT+. Aunque la Iglesia sigue sin aceptar el matrimonio homosexual, el Papa ha sido muy claro en su postura de respeto y amor hacia las personas que identifican como parte de la comunidad LGBT+. En varias ocasiones, ha subrayado que la Iglesia debe acoger a todos, sin excluir a nadie, y que no corresponde a la Iglesia juzgar a las personas por su orientación sexual. Uno de los aspectos más emblemáticos del papado de Francisco ha sido su imparable agenda de viajes internacionales.
A lo largo de su papado, el Papa ha visitado más de 50 países, llevando consigo un mensaje de paz, esperanza y reconciliación. Sus viajes no solo se limitan a las naciones de tradición católica, sino que se han dirigido a lugares donde la fe católica es minoritaria o incluso donde el cristianismo enfrenta desafíos significativos. Su visita a Irak en 2021, en medio de las secuelas de la guerra, fue histórica, siendo la primera vez que un papa visitaba el país. En este viaje, el Papa Francisco se reunió con líderes religiosos musulmanes y cristianos, subrayando la importancia del diálogo interreligioso y la convivencia pacífica. En 2015, el Papa también visitó la isla de Cuba, donde se reunió con el presidente Raúl Castro y con el líder cubano Fidel Castro. Este viaje fue significativo no solo por las implicaciones políticas, sino también porque marcó un momento clave en el proceso de acercamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano, tras años de tensiones. El Papa también ha visitado países afectados por grandes crisis humanitarias, como Filipinas, Haití y Colombia. En estos países, Francisco ha sido un firme defensor de los derechos humanos, pidiendo justicia para las víctimas de la violencia, la pobreza y los desastres naturales. Además de sus visitas internacionales, el Papa Francisco ha realizado significativos viajes dentro de Italia, con una atención especial a las áreas más empobrecidas y marginadas, como Nápoles y Calabria, y ha mantenido un enfoque constante en aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad dentro de su propio país. El Papa Francisco no solo ha sido una figura relevante dentro de la Iglesia, sino también en la cultura popular. Su estilo fresco y su enfoque directo han hecho que sea ampliamente reconocido fuera del ámbito religioso. En los medios ha sido una figura constante, tanto admirada como criticada. Sin embargo, su mensaje de humildad, misericordia y justicia ha resonado en una amplia gama de audiencias. En la cultura popular ha sido protagonista de documentales, libros y películas, y su figura ha sido representada en numerosos medios. Su actitud abierta y cercana lo ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos, especialmente en un mundo cada vez más polarizado. El Papa Francisco ha sido una figura de transformación en la Iglesia Católica del siglo XXI. Su papado ha sido marcado por una constante búsqueda de respuestas a los desafíos contemporáneos de la fe, la moral y la sociedad. A través de sus acciones, sus palabras y su estilo de liderazgo, Francisco ha redefinido la figura papal, haciendo énfasis en una iglesia más cercana a la gente, inclusiva y solidaria. Uno de los temas recurrentes a lo largo de su pontificado ha sido la llamada a una iglesia en salida. Esto significa una iglesia que no se encierra en sí misma, sino que se mueve hacia las periferias del mundo, donde se encuentran los más pobres, los más olvidados, los más marginados. Esta idea de una iglesia misionera, al servicio de los necesitados, ha sido el corazón de su papado. En su exhortación Evangelii Gaudium 2013, el Papa destacó que la Iglesia debe dejar de ser una institución rígida y cerrada para convertirse en un lugar de acogida y misión. Insistió en que no puede haber espacio en la Iglesia para la indiferencia, el elitismo o la exclusión. La Iglesia debe salir de sí misma para ir hacia aquellos que no conocen el Evangelio, hacia los que están al margen de la sociedad, hacia los que sufren, dijo Francisco, invitando a todos los católicos a ser parte activa en la construcción de una iglesia que se preocupe por el bienestar de todos. El Papa Francisco ha liderado la Iglesia Católica en tiempos de grandes desafíos, y la pandemia de COVID-19 fue uno de los más grandes. En marzo de 2020, cuando el mundo entero se sumió en el caos debido al brote global, el Papa Francisco estuvo al frente, guiando a la Iglesia no solo en términos espirituales, sino también en términos prácticos y humanitarios. Durante los primeros días de la pandemia,
El Papa, junto con los cardenales y obispos del Vaticano, decidió suspender todas las celebraciones públicas y buscar maneras de acercar el mensaje de la Iglesia a la gente a través de las plataformas digitales. Fue en este contexto que el Papa ofreció la histórica bendición Urbi et Orbi desde una plaza de San Pedro vacía, transmitida en vivo para el mundo. En ese mensaje hizo un llamado a la solidaridad global, a la esperanza y a la unidad frente a la tragedia. Durante la pandemia, el Papa también hizo un llamado a la solidaridad internacional en la distribución de vacunas. Fue uno de los primeros en abogar por una distribución equitativa de las vacunas, enfatizando que no podía haber una vacuna para los ricos y otra para los pobres. A medida que avanza su papado, el Papa Francisco ha dejado en claro cuál es su visión para el futuro de la Iglesia Católica. Si bien ha mantenido firmes las doctrinas fundamentales del cristianismo, también ha abogado por un cambio en la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo moderno. En muchos aspectos, el Papa ha llamado a una revolución pastoral, una llamada a repensar cómo la Iglesia puede ser una fuerza de transformación en un mundo que enfrenta desafíos como el secularismo, la indiferencia religiosa, el materialismo y la división social. Uno de los aspectos clave de su visión ha sido una Iglesia sin miedo al cambio. Si bien Francisco es un defensor de la tradición, también reconoce que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos, a través de su acercamiento a los jóvenes, las mujeres, los migrantes y las personas de otras religiones. El Papa Francisco ha buscado una Iglesia inclusiva que refleje el mensaje universal del Evangelio. La reforma de la Curia Romana, por ejemplo, ha sido un intento de modernizar las estructuras eclesiásticas para que estén más alineadas con los valores de transparencia, servicio y justicia social. En este sentido, el Papa ha promovido una revisión de las finanzas del Vaticano, ha impulsado una mayor participación de los laicos en la toma de decisiones y ha tratado de abrir las puertas a más voces dentro de la Iglesia. Además, Francisco ha llamado a una mayor unidad dentro de la Iglesia. Si bien reconoce las diferencias doctrinales y teológicas que existen dentro de la comunidad católica, ha instado a los católicos a dejar de lado las divisiones y trabajar juntos por un bien común. Su enfoque ecuménico, que busca la unidad entre las diversas denominaciones cristianas, es otro de los pilares de su visión para el futuro de la Iglesia. A medida que el Papa Francisco continúa con su misión, su legado comienza a tomar forma. Se le recuerda por su lucha incansable contra la pobreza y la desigualdad, por su enfoque radical de la misericordia y la inclusión, y por su llamado constante a la Iglesia para que sea una fuerza activa en la construcción de un mundo más justo y solidario. Pero más allá de sus reformas y sus palabras, lo que realmente ha marcado el papado de Francisco es su humanidad, su estilo personal, su cercanía con la gente y su capacidad para inspirar compasión han sido algunas de las razones por las cuales millones de personas lo consideran una figura trascendental en la historia reciente de la Iglesia Católica. Aunque aún es temprano para hacer un balance definitivo de su legado, no cabe duda de que el Papa Francisco ha dejado una marca indeleble en la Iglesia. En su papado, ha buscado una Iglesia más humana, más inclusiva y más dispuesta a enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. La familia ha sido otro de los temas clave en el pontificado de Francisco. Desde sus primeros días como papa, ha hablado sobre el valor y la importancia de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. A través de su exhortación apostólica, Francisco abordó el tema de la familia en el contexto de los desafíos del mundo moderno. El Papa reconoce que las familias enfrentan muchos retos, como la pobreza, el desempleo, la violencia doméstica, las tensiones sociales y la crisis del modelo familiar tradicional. En este contexto, su mensaje ha sido claro. La Iglesia debe estar cerca de las familias, acompañándolas y brindándoles apoyo, en lugar de juzgarlas o condenarlas. Francisco ha abierto un debate dentro de la Iglesia
sobre cómo la Iglesia puede ser más inclusiva con aquellas personas que se encuentran en situaciones irregulares, como aquellos que han vuelto a casarse después de un divorcio. El Papa invita a los sacerdotes y obispos a ser más pastorales y a considerar las circunstancias particulares de cada caso, en lugar de aplicar una norma rígida. Este enfoque ha generado debate dentro de la jerarquía eclesiástica, pero también ha sido una señal del deseo de Francisco de construir una iglesia más comprensiva y menos dogmática. El 21 de abril de 2025, el mundo se detuvo un instante. Desde la plaza de San Pedro hasta los rincones más alejados del planeta, millones de personas recibieron con profunda tristeza la noticia. El Papa Francisco había fallecido a los 88 años de edad en la residencia de Santa Marta, donde eligió vivir desde los primeros días de su pontificado. No fue una noticia inesperada. Su salud se había deteriorado en los últimos meses, y aunque seguía cumpliendo con parte de sus deberes, sus apariciones públicas eran cada vez más limitadas. Aún así, el impacto fue inmenso. Se iba no solo un papa, sino una figura que había marcado a fuego una era de transformaciones profundas, dentro y fuera de la Iglesia. El luto fue inmediato. Banderas a media asta, vigilias de oración, homenajes espontáneos en múltiples idiomas. Líderes políticos, religiosos, científicos y sociales expresaron su respeto por un hombre que trascendió fronteras, que habló con valentía sobre los grandes desafíos del mundo contemporáneo y que nunca dejó de insistir en que la misericordia, la justicia y la humildad eran pilares para la paz y la convivencia. Durante días, el Vaticano fue el centro espiritual del mundo. Cientos de miles de fieles acudieron al lugar para despedirse de quien muchos consideraban no solo un líder religioso, sino un ejemplo de humanidad. El cuerpo del Papa Francisco fue expuesto en la Basílica de San Pedro, rodeado de flores sencillas, como él habría querido. Su funeral, sobrio pero cargado de simbolismo, fue presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, y asistieron representantes de todos los credos, jefes de Estado y miles de peregrinos. Y luego, como lo manda la tradición, comenzó el cónclave. El mundo entero volvió su mirada al Vaticano, una vez más. En la Capilla Sixtina, los cardenales electores se reunieron para una de las decisiones más importantes de la Iglesia: la elección del nuevo sumo pontífice. Las preguntas eran muchas. ¿Continuaría el nuevo Papa con el camino trazado por Francisco o marcaría un giro? ¿Qué iglesia surgiría después de este momento? El cónclave de 2025 fue particularmente simbólico. Muchos de los cardenales habían sido nombrados por el mismo Papa Francisco y compartían su visión pastoral y su deseo de una iglesia abierta, sin miedo a ensuciarse las manos en el barro del mundo. No obstante, también había otros que representaban líneas más conservadoras y pedían una vuelta a formas más tradicionales. Tras 4 días de deliberaciones y varias fumatas negras, finalmente, el 8 de mayo, una nueva nube blanca emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina. Las campanas de San Pedro comenzaron a repicar con fuerza. El pueblo se agolpó en la plaza. El mundo contuvo el aliento. Prevost, cuyo nombre papal será Papa León XIV, ha aparecido en el balcón de San Pedro esta tarde, donde ha saludado a todos los fieles que han viajado hasta la icónica plaza para conocer al nuevo pontífice. Las especulaciones han sido muchas en los últimos días, tanto sobre el nombre del nuevo Santo Padre como sobre la duración del cónclave, que ha sido rápido, igual que el de Benedicto XVI en 2005. El nombre del nuevo pontífice ha sido anunciado por la figura destacada de la diplomacia vaticana, Dominique Manberti, que desempeñó importantes funciones en la Santa Sede hasta su nombramiento como cardenal protodiácono en 2024. El mal no prevalecerá. Todos estamos en manos de Dios. Por lo tanto, sin miedo, unidos, de la mano de Dios y entre nosotros avancemos hacia adelante.
dijo el nuevo pontífice en su primer discurso en la plaza de San Pedro. También ha querido pronunciar unas palabras en español, diciendo: «Se me permite también una palabra, un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. Su elección fue vista por muchos como una señal de continuidad, pero también de renovación». En su primer discurso, el nuevo Papa habló con claridad sobre los desafíos del tiempo presente: el cambio climático, la pobreza, la guerra, la polarización. Y con voz firme pero serena, prometió construir sobre el legado de Francisco, guiando a la Iglesia con compasión, sabiduría y valentía. Hoy, mientras el mundo sigue adelante, la figura de Francisco permanece como una referencia. Su legado no ha terminado con su muerte. Está presente en cada parroquia que abre sus puertas a los excluidos, en cada comunidad que defiende el planeta, en cada corazón que elige perdonar. Su nombre ya forma parte de la historia grande. El Papa que vino del fin del mundo cambió el centro, y lo hizo no con imposiciones, sino con el ejemplo, no con condenas, sino con abrazos, no desde un trono, sino caminando junto al pueblo. Francisco no solo fue un papa, fue una presencia, un viento que agitó la Iglesia y la acercó al dolor y la esperanza del mundo. Y mientras su sucesor toma las riendas de esta nueva etapa, el eco de sus palabras sigue resonando. La realidad es más importante que la idea. La misericordia es el verdadero rostro de Dios. Recen por mí. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no te vayas sin dejarnos un like y compartir este video. Suscríbete para seguir explorando vidas que marcaron la historia y cambiaron el mundo con su ejemplo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con el mismo cuidado y profundidad. Y recuerda, como decía el propio Francisco, la esperanza es audaz.